La digitalización amplía las capacidades de las empresas, pero también incrementa los riesgos. El sector turístico gestiona datos personales, información financiera, sistemas conectados, lo que exige una protección digital especializada. Hoy vamos a plantear una pregunta clave. ¿Está preparado el turismo de Ceuta para un ciberataque? Sí, para un ciberataque. Para abordar este tema contaremos en el escenario con Enrique Villa, Global Technical Sales Manager del Grupo Bar Group, y también con Luis Márquez, responsable de negocios en Ceuta del Grupo Bar Group. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas. Hola. ¿Qué hay? Hola a todo el mundo. Buenos días. Muchas gracias a todos por la participación. Yo soy Enrique Villa, soy el responsable de desarrollo de negocio de ciberseguridad de Bar Group Iberia, una multinacional europea que nos dedicamos, entre otras cosas, a la rama de ciberseguridad e identidad digital. Y conmigo tengo hoy a Luis Márquez, que es nuestro responsable de desarrollo de negocio aquí, de la ciudad de Ceuta, que está aquí. Un placer. Encantado. Eso es. La idea que tenemos en esta media hora es contaros un poquito cómo está el estado de la ciberseguridad en el turismo en general y en particular en Ceuta, y sacar algunas conclusiones que puedan ser interesantes para todos. Os animo también que si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún tipo de intervención o tenéis alguna duda, pues tenemos por ahí un micrófono que se puede pasar y que lo comentemos. O si no, cuando acabe la conversación que vamos a tener, la presentación, podemos hablar luego perfectamente. La idea es hacerlo un poco bidireccional, ¿no? Para que todos podamos avanzar conjuntamente. Dejamos un momento que voy a... Aquí tenemos... Eso es. Vamos a empezar directamente por el principio, sin ánimo de asustar, pero sí de contextualizar un poco dónde estamos, ¿no? En qué punto estamos desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, porque los datos que tenemos aquí, los podemos sacar de instituciones como INCIBE, etcétera, etcétera, nos indican que los ataques de ciberseguridad, bueno, pues es algo que no es una moda pasajera, que están ocurriendo cada vez más. ¿Por qué? Pues porque son rentables, porque se han convertido en un negocio rentable y eso hace que cada vez haya más grupos que están profesionalizados y que están atacando todos los días a todo tipo de negocios, tanto en España como en Europa como en el resto del mundo. En España, desgraciadamente, pues en 2024 estábamos en los octavos en el ranking mundial de los países más atacados, ¿no? De hecho, según varios estudios, hacia 2024 aproximadamente, pues el 45% de las pymes en España habían sufrido algún tipo de ciberataque, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que ha habido algo muy sofisticado por detrás. Pues en muchos casos no, en muchos casos estamos hablando de SMS fraudulentos o de intentos de fraudes del CEO o de secuestro de datos, robo de datos de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, específicamente en el sector turístico y hotelero, se concentran muchos puntos que son de relativa importancia, como veremos un poquito más adelante, y que atraen a los cibercriminales en ese sentido, ¿no? Me gustaría poder pintar un futuro más halagüeño, pero la realidad es que vamos empeorando en ese sentido. Como ha comentado Antonio en su introducción, pues toda la parte de inteligencia artificial generativa, esa revolución que llevamos viviendo en los últimos meses, en los últimos años, es algo que está acelerando mucho muchas cosas, y entre ellas todo lo que es digital, todo lo que es la parte de digitalización la está acelerando muchísimo. Eso tiene muchas consecuencias positivas, pero también tiene consecuencias negativas en el sentido de que también les da capacidades a los malos de hacer más cosas y hacerlas más rápido y hacerlas más barato. Entonces, la proyección que tenemos para los próximos años es incierta, porque igual que la IA ha venido para cambiar nuestra forma de trabajar, en algunos casos, en algunos sectores se va a notar más que en otros, sobre todo ahora, en estos próximos 3 años, pero también está aquí, bueno, pues para poder hacer la vida más fácil a los malos. Y estamos viendo desde el año pasado y este año un incremento
pues de campañas automatizadas que lo que consiguen es tener más volumen y afectar al final a más negocios, a más administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, pues el sector turístico, en 2024 estábamos hablando de que estaba alrededor de un 15% de todos los incidentes que teníamos en España estaban relacionados con el sector turístico y hotelero. Así que no es algo despreciable. Me gustaría hacerte una preguntita, aprovechando que tenemos esta slide. ¿Realmente aquí en Ceuta tenemos un peligro real o es más bien teórico? Pues me gustaría decirte que es teórico, Luis, pero la realidad es que Ceuta, bueno, pues tiene una serie de circunstancias, es una ciudad transfronteriza, tiene una parte turística muy importante, es un enclave geopolítico y estratégico también muy importante, con lo cual es real, todos estos datos son reales y, como comento, no están mejorando en cuanto a número de ataques o sofisticación de los mismos. Con lo cual, la única vía que nos queda es protegernos, ¿no? Protegernos cada vez mejor y no confiar en que no nos va a pasar nada en el futuro, porque desgraciadamente, ojalá no sea así, pero desgraciadamente tenemos muchas posibilidades de tener algún tipo de problemática. Sobre todo si tenemos negocios en los que manejamos transacciones con tarjetas de crédito, en los que tenemos turistas que a lo mejor vienen de fuera, en los que manejamos datos de privacidad o de identidad digital que pueden estar regulados por diversas normativas europeas y españolas, etcétera, etcétera. Había un momento en el pasado en el que todo esto a lo mejor estaba conformándose, pero ya hay unos marcos regulatorios muy claros y dentro de esos marcos regulatorios pues tenemos que cumplir nuestra parte de responsabilidad, porque no conocerlo no exime de su cumplimiento y además estamos poniéndonos en riesgo por el panorama, el escenario un poco que estamos comentando. Pero bueno, no todo es negativo, ¿no? Aunque en el caso... Uy, ¿he hecho yo algo? Vale, gracias. No todo es negativo, pero hay que contextualizar en por qué el sector turístico tiene una importancia específica dentro de lo que es las cadenas de ataques de estos grupos, ¿no? De estos grupos criminales. ¿Por qué? Bueno, pues lo podemos ver aquí, ¿no? Al final tenemos muchas transacciones que se hacen, tenemos proveedores intermedios, lo que es una cadena de suministro, con lo cual no hace falta que nos ataquen a nosotros directamente, sino que nos pueden atacar al proveedor intermedio que nosotros estamos utilizando, como por ejemplo Booking, Airbnb, etcétera, etcétera, lo veremos más adelante, pero dentro del sector turístico Booking es la plataforma que más intentos de estafa tiene a los establecimientos hoteleros y a las pymes, ¿no?, que se dedican al sector turístico. Se intenta engañar mucho haciéndose pasar por Booking porque es una de las plataformas más grandes del sector, ¿no? Con lo cual, muchas veces los empleados, ¿no?, de este sector o de hoteles boutique o de una pyme turística, etcétera, etcétera, son objeto de intentos de engaño, pero no para engañarles a ellos o para estafarles a ellos personalmente, sino para intentar acceder a todos los datos, tanto de tarjetas de crédito como de transacciones, como datos privados que guardan, que custodian de los clientes, ¿no?, de los turistas en sí. Entonces, eso conforma un pastel muy goloso para que este sector pues esté en el punto de mira, como otros sectores también, de los cibercriminales, porque además saben que esos datos tienen valor y que se puede pagar dinero por ellos, que al final es lo que importa, ¿no?, la parte del negocio en sí mismo. Con lo cual, tenemos esas circunstancias que hay que tener en cuenta en el contexto de la parte de ciberseguridad y turismo específicamente. Enrique, me gustaría que nos aclararas un poco quién sería el responsable en caso de, pues, por ejemplo, un hotel que sufriera un ataque y un cliente perdiera datos. ¿Quién sería responsable de ese error? Claro. Esa pregunta es muy interesante, Luis, porque muchas veces no tenemos clara respuesta. La realidad es que, como comentaba antes, bajo los marcos normativos y regulatorios que existen actualmente, tanto en la Unión Europea como en España, tenemos un Reglamento General de Protección de Datos, la RGPD,
que nos hace responsables de la custodia de los datos de esos clientes, ¿no? Con lo cual, hay una serie de acciones importantes. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de brecha, filtración o incidente con los datos que tenemos que reportar en menos de 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos esa brecha y a los interesados si es una criticidad muy alta, bajo multas o sanciones que pueden llegar hasta un 4% de la facturación de nuestro negocio, ¿no? Muchas veces cuando no te has visto en una situación así, nunca antes, y eso lo vemos desgraciadamente cada semana con clientes, pues es complicado poder reaccionar a tiempo, preservar las pruebas, cadenas de custodia, poder tener indicios que luego poder presentar, por ejemplo, ante una denuncia, ante un juez, etcétera, etcétera, y encima cumplir con la legalidad, pues para no tener ningún problema. Por eso es importante que todo esto lo tengamos en cuenta dentro de nuestros planes de negocio para que en el caso de que tengamos algún problema en el futuro, algún tipo de incidente, al menos no estemos pagando la inexperiencia o que sea la primera vez, ¿no? Dentro de lo que vemos aquí del modus operandi, la mayoría de ataques que vemos en este sector ocurren, como comentaba antes, intentando engañar a las personas humanas. Hay ataques también técnicos, se pueden clonar webs para que nuestros clientes piensen que están reservando con nosotros y metan la tarjeta de crédito, pero realmente están reservando en una web que está controlada por el atacante. Pero es más raro de ver, o sea, es más raro de ver porque es más sencillo engañar a una persona. Es más sencillo llamar a alguien con una falsa sensación de urgencia, es más sencillo hacernos pasar por otra persona, es más sencillo intentar que nos den acceso a cosas que no deberíamos de tener acceso, porque al final el nivel de ciberseguridad o el nivel de seguridad en general que vamos a tener en nuestro sistema, en nuestro negocio, en nuestra empresa, esa cadena depende de la fortaleza del eslabón más débil. Y, desgraciadamente, el eslabón más débil en los últimos años venimos siendo los seres humanos. Es más fácil engañar a un ser humano que engañar a una máquina. Es cierto que también hay cosas que se pueden hacer a las máquinas, exploits técnicos que también funcionan, pero sigue siendo más fácil engañar a los seres humanos y se ha montado una industria en la que esto no es alguien que coge un teléfono, por ejemplo, y se pone a llamar al azar, sino que hay auténticos call centers montados a lo largo y ancho del mundo que se dedican específicamente a este tipo de engaños y de fraudes, ¿no? Con lo cual, ¿por qué estoy comentando esto? Porque es de lo más importante que tenemos que reforzar, y lo veremos un poquito más adelante, es esa concienciación, esa formación nuestra y de nuestros propios empleados, ¿no? en una pyme específicamente, porque somos la primera barrera de entrada de seguridad, la primera barrera que si se vulnera, pues es mucho más sencillo a partir de ahí tener acceso a datos que no se deben, poder hacer transferencias bancarias indiscriminadas, etcétera, etcétera. Porque al final sí, eso lo seguimos controlando dentro del departamento financiero, recursos humanos, etcétera, etcétera, y eso los malos lo saben también, ¿no? Con lo cual quiero hacer especial hincapié en que aunque la parte técnica es interesante y cada vez avanza más, se está yendo a intentar engañar al ser humano de formas cada vez más sofisticadas y más automatizadas, ¿no? Es lo que comentaba al principio de la inteligencia, que la inteligencia artificial está ayudando a que los malos tengan más capacidad de tener más volumen y tener más campañas a la vez de engaños, ¿no? No hace falta que tengas un operador humano intentando coordinar cosas, sino que podemos tener un ejército de agentes de IA haciendo esas tareas 24/7, como la formación de Fundae, que comentaba antes Antonio, pues igual, 24/7, 365 días al año. Ay, disculpadme que me meto esto aquí. Entonces, ¿qué tres pilares son los importantes dentro, en general, pero dentro del sector turístico y que hacen
que tenga esta especial importancia dentro de la parte de ciberseguridad. Por una parte, los datos de clientes que custodiamos, dependiendo de los datos que guardemos, van a tener una importancia mayor o menor, depende de si guardamos DNIs, guardamos tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, o no, o eso lo hace un tercero por nosotros. Toda la parte de pagos e ingresos, que hace que sea muy suculento el tener esos datos financieros y poder revenderlos, ¿no? Todos los días se revenden datos de tarjetas bancarias en la Deep Web, ¿no? Algunos tienen más sentido, otros, los bancos están cada vez más implementando sistemas de doble autenticación. Seguro que alguna vez habéis ido a hacer un pago con una tarjeta y habéis tenido que permitir ese pago desde la aplicación, o antiguamente se utilizaban tarjetas de coordenadas, para los que somos más antiguos, ¿no? Pero cada vez eso se está implementando más, pero todavía hay transacciones que no necesitan esa verificación, o incluso no necesitan el PIN, o puedes hacer compras online con el CVV, con lo cual es un mercado muy goloso donde se siguen comprando y vendiendo ese tipo de datos cada vez más, ¿no? Con lo cual, dentro de la parte turística es importante. Pero un tema que es la reputación online dentro del sector turístico es muy importante. En general, la reputación online es muy importante si tenemos presencia en Internet y en las redes, ¿no? Pero en el sector turístico es más importante aún, porque que alguien decida si va a venir aquí o va a venir a otro lado a pasar sus vacaciones, pues puede verse afectado muy fácilmente por un incidente de seguridad o por cualquier otro tema que incida en lo que es la reputación. Y el coste de recuperarse de un problema en esa reputación online no es sencillo, ¿no? Es una pérdida de confianza en el corto plazo que luego hay que volver a ganarla, y desgraciadamente hay negocios y hay sectores, y específicamente en el sector turístico ocurre, que a lo mejor no se pueden volver a recuperar después de un incidente lo suficientemente bien como para volver a tener esa reputación y que los clientes vuelvan a confiar en ellos. Me gustaría hacerte una pregunta, Enrique, volviendo a lo que hemos comentado antes de Booking, Airbnb y tal. Cuando hablamos de la gestión de datos por terceros y tal, un negocio que se apoye en este tipo de servicios de tecnología como la que hemos comentado, Booking y tal, ¿qué podría hacer para mejorar un poco lo que es su ciberseguridad? Hombre, es verdad que hay una dependencia real de este tipo de plataformas y de otras plataformas también que entran dentro del mundo turístico, pero de las que tú dices, Airbnb y Booking, hay una dependencia real de muchos operadores turísticos. La buena noticia es que implementar medidas de seguridad que nos ayuden desde el principio es relativamente económico y sencillo, ¿no? Eliminar el problema por completo es muy complicado porque significaría que los gobiernos legislaran cosas con estas plataformas, y eso es más complicado. Pero, por ejemplo, implementar dobles factores de autenticación para nuestros empleados, formarles en cómo detectar una conversación que es fraudulenta, en que no deben hacer ningún tipo de pago fuera de las plataformas de pagos habituales de la empresa, ese tipo de cosas que muchas veces las damos por sentadas. Cuando ocurre un incidente es cuando realmente comprobamos si están imbricadas dentro de la mentalidad del individuo o no. Y no tiene sentido esperar a que ocurra algo para comprobar si eso es así, en ese sentido, ¿no? Con lo cual, como comentaba antes, si la vía de entrada más fácil es el ser humano y podemos dar unas pautas a esos seres humanos de cómo debemos actuar ante situaciones que son complicadas, pues nos estamos ahorrando una gran parte de la problemática que podemos tener. Si eso lo complementamos con medidas técnicas como tener un doble factor de autenticación para poder acceder a nuestra cuenta de Booking como empleado de un hotel o de una casa rural, por ejemplo, y no compartir esa información con nadie, pues estamos ganando mucho, ¿vale? Pero hablando de eso, Luis, se me viene a la cabeza, me has hecho antes una pregunta acerca de quién tiene la responsabilidad en el caso de toda la parte de privacidad, datos, etcétera, etcétera. Hablando de identidad digital, ¿qué ocurre
si un hotel, después de hacer un check-in, hay una suplantación de identidad, después de hacer un check-in online, por ejemplo, un check-in con identidad digital, hay una suplantación de identidad de ese turista, ¿no? De ese usuario, de ese cliente. Ahí, ¿qué puede hacer el hotel? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué problemática hay? Bueno, realmente en ese caso vemos tres opciones de lo que podría haber ocurrido. La primera es que la culpa, entre comillas, por así decirlo, sea del hotel, que pues haya guardado datos de clientes donde no debería o tenga acceso sin cifrar. En ese caso, el responsable sería el hotel. Pero en caso de que pues haya fallado un poco la infraestructura tecnológica que hay por detrás, sería el proveedor de esta infraestructura el que sería el responsable. La cosa está en que para que esto ocurra tiene que haber un contrato de gestión de datos firmado entre el que ofrece servicio y el hotel, y que eso esté bien redactado y bien firmado, que hay muchas pymes que no lo comprueban. Y el último caso sería que el propio usuario haga un mal uso de sus datos y sea él el que ha filtrado sus datos de alguna forma, aunque no lo sepa, que ahí, responsabilidad, el hotel o el proveedor de infraestructura tecnológica estaría eximido de esa responsabilidad. Lo que no quita que no tengamos que estar preparados porque el cliente pueda ser que se equivoque. Al final limita un poco la posibilidad de que ese error ocurra. Y una pregunta, ¿eso significa que el DNI físico para los establecimientos hoteleros, turísticos, etcétera, va a desaparecer? ¿Vamos a seguir conviviendo con él en el futuro? Porque eso es una fuente de problemas. Al final la identidad digital es un complemento muy útil, pero no podemos olvidar que hay un sector de la población, a lo mejor bastante mayor o con menos nivel de digitalización, que no va a ser capaz de utilizar esta tecnología. Esto al final lo ideal sería que convivieran las dos al mismo tiempo. Al final el DNI es algo que no podemos, evidentemente el DNI no se puede quitar porque está imposible. Entonces la cosa está en que el uso que usamos, que hacemos del DNI, el registro del DNI y todo esto, pues que se compagine un poco con el uso de la identidad digital y que hagamos un uso correcto de lo que es el almacenamiento de datos de la identidad física, que es el principal problema que hay, hacemos un mal uso de esta identidad. Vale, gracias, Luis. Voy a avanzar un poquito más rápido para no quedarnos sin tiempo. Y quiero comentar rápidamente dos iniciativas que están ocurriendo en Ceuta, precisamente enfocadas a tanto la identidad digital como lo que es la ciberseguridad en general, ¿no? Un ejemplo de colaboración público-privada, como es el Hub de Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías de Ceuta, que está conformándose y durante 2026 va a salir a la luz. Y luego, por otra parte, la identidad digital verificada de Ceuta ID, que es algo que ya se ha implementado y que permite tener esa identidad digital y no depender solamente de la identidad DNI físico, etcétera, etcétera, y compartir nuestros datos de una manera más granular. Vamos a avanzar porque nos queda poquito tiempo, Luis, con lo cual vamos a dar un par de consejos muy rápidos. Uno es sobre el fraude del CEO, que es este fraude en el que alguien nos llama para hacer una transferencia urgente, normalmente alguien que se hace pasar por nuestro jefe. Y este tipo de fraudes son exactamente iguales que los que ocurren también a nivel personal. También ocurre a nivel personal que hay gente que se hace pasar por nuestros hijos o por nuestros abuelos o por nuestros padres para que les mandemos dinero. Es exactamente lo mismo, ¿no? El mejor consejo que podemos dar aquí es, aparte de, por supuesto, verificar siempre todas las cosas antes, muchas veces es pararnos con lo que nos está contando la persona que nos está llamando y nos está intentando hacer el lío, colgarle a esa persona y si nos están llamando supuestamente del banco o de no sé dónde, nosotros hacer la llamada y preguntar, llamar nosotros, no dejar que nos hagan el lío. Y internamente dentro de las empresas, y también lo recomiendo a nivel familiar, que tengáis algún tipo de palabra o de expresión o de algo clave que podáis preguntarle a la otra persona. O sea, si tu jefe te está pidiendo que hagas una transferencia, te tiene que dar algo extra
por ejemplo, para que tú hagas eso. O si no, no lo haces. Eso que parece una tontería, hay gente que está muy entrenada en meter presión por teléfono y en dar sensación de urgencia o por correo electrónico de cara a que el financiero, la persona de administración, etcétera, etcétera, haga la transferencia y todos los días ocurre. Así que, si no lo habíais pensado antes, guardar esto como consejo. Intentad tener con vuestro entorno o en vuestra empresa una palabra, una expresión que podáis verificar que esa persona es la que parece que está siendo, porque antes por correo electrónico era más complicado. Ahora con la inteligencia artificial, que podemos falsificar la voz, con 15-20 segundos que tengamos de voz de una persona, podemos construir una conversación que es relativamente real, ¿vale? Y, por último, lo que es el ransomware, la parte de secuestro de datos, el consejo que voy a dar aquí es tener backups, ¿vale? De la gran mayoría de casos que nosotros vemos de clientes, la mayor diferencia entre que se recuperen y no se recuperen de un incidente de secuestro, que luego te cobran, lo recuperas, porque aquí estamos hablando de 200 grupos y cada uno, esto no es como el Corte Inglés, no te devuelven el dinero, ni tienes un ticket ni nada, así que dependiendo de eso, lo mejor que podemos hacer es tener backups con la regla 3-2-1, ¿no? Tener 3 copias con 2 medios diferentes y una, a ser posible, fuera de nuestras instalaciones. Eso es lo que marca la diferencia al final del día de si podemos recuperarnos bien o no podemos recuperarnos bien. Y termino, que ya se acabó el tiempo. ¿Está Ceuta preparada? Estamos en el camino correcto, con iniciativas como el Hub de Ciberseguridad, iniciativas como Ceuta ID. Podemos decir que Ceuta está por encima de la media nacional en cuanto a preparación, pero eso no significa que el riesgo no vaya a más y que no tengamos que estar preparados específicamente en el sector turístico para poder preocuparnos de nuestro negocio y de nuestros clientes y no tener que tener un problema un día con un incidente que no hayamos previsto. No sé si hay alguna pregunta por el final, pero nos hemos quedado sin tiempo. Si no la podemos hacer, os la respondemos ahora después. Así que muchas gracias por todo. Gracias.